¿Sabes cuando te mudas a una casa nueva y todo huele a pintura fresca? Hay cajas por todos lados y sientes que algo increíble está a punto de comenzar. Así fue más o menos para mí. Mi novia Emma y yo encontramos un apartamento en Brooklyn que parecía perfecto, no era alto, tenía una vista bonita de la calle y, lo mejor de todo, era solo nuestro. Estábamos ansiosos por comenzar esa nueva etapa, pero en medio de toda esa emoción, había una cosita que nadie nos había dicho. Una cosita muy extraña. La primera noche, estando solo, encontré un sobre con mi nombre. Dentro había una lista de normas. Normas extrañas, del tipo, no abras la nevera entre la 1 y las 2 de la madrugada. O, no dejes entrar a niños, digan lo que digan. Al principio me reí, parecía una broma, pero no lo era. Y a partir de ahí, lo que se suponía que iba a ser solo un cambio más, se convirtió en una de las experiencias más aterradoras e increíbles de mi vida. ¿Quieres saber qué pasó cuando rompí una de las reglas? ¿Y qué descubrimos sobre el verdadero pasado de ese lugar? Entonces siéntate, respira hondo y acompáñame en esta historia. Pero no te olvides de suscribirte para seguir todo, porque te prometo que hay cosas aquí que ni siquiera los adultos creerían, pero sucedieron, de verdad. Todavía recuerdo el sonido de la última caja golpeando el suelo de la sala. Fue un poco amortiguado, pero había algo satisfactorio en ello, como si de ya era listo. Terminamos. Estiré la espalda, que ya me dolía de tanto subir y bajar escaleras cargando cosas, y me quedé mirando a mi alrededor. El nuevo apartamento todavía era un desastre total, lleno de cajas abiertas, muebles apilados contra las paredes y bolsas tiradas por todos lados, pero aún así, solo de pensar que ese lugar ahora era nuestro, mi corazón se llenó de alegría. Emma apareció en la puerta de la cocina con la cara sudada y el pelo recogido de cualquier manera. Tenemos muchas cosas, se quejó, riendo, y me tiró una bolita de papel. Por supuesto, le dije que la mayor parte era suya, lo cual era cierto, y nos reímos juntos. Tom, mi primo, entró poco después cargando el carrito vacío. Había sido esencial en todo, desde encontrar el apartamento hasta ayudarnos con la mudanza. Dijo que el edificio era viejo, sí, y que subir hasta el 4º piso sin ascensor era cruel, pero que los techos altos y la luz natural lo compensaban. Estuve de acuerdo. La luz que entraba por la ventana del salón daba al lugar una sensación de promesa, de que allí podían suceder cosas buenas. Tom se despidió y se fue a cenar con su novia, y entonces nos quedamos solos Emma y yo, rodeados de cajas y cansancio. Aún montamos la cama, conectamos la televisión y arreglamos algunas cosas esenciales, tratando de convertir ese espacio extraño en algo que pareciera un hogar. Fue entonces cuando vibró su celular. Ella miró la pantalla y frunció el ceño de una manera que ya conocía bien. Yo aún no lo sabía, pero ese mensaje cambiaría por completo la primera noche en nuestro nuevo apartamento. Emma se quedó en silencio por un momento, mirando el móvil, y yo ya sabía que venía algo malo. Es mi madre, dijo en voz baja, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Se ha caído esta mañana y se ha hecho daño en la cadera. Dice que está bien, pero está sola en casa. No necesité escuchar nada más. Le pregunté si quería ir, y antes de que terminara la frase, ya estaba negando con la cabeza, como si se sintiera culpable solo por pensarlo. ¿Te enfadarás si voy? Sé que es nuestra primera noche aquí, pero ni siquiera la dejé terminar. Le dije que no pasaba nada, de verdad, que fuera a cuidar de su madre y no se preocupara por mí. Emma sonrió, me abrazó fuerte y corrió a preparar un bolso. Media hora después, estaba en la ventana del salón viendo cómo su taxi desaparecía abajo, perdiéndose por la calle, cuyo nombre aún no había aprendido. Ella miró hacia arriba y me dijo adiós con la mano antes de entrar en el coche. Y entonces, me quedé solo. No era exactamente soledad, era una sensación extraña, como estar en un lugar que aún no conoces, con sus olores y sus ruidos. La casa estaba completamente a oscuras, excepto por la luz de la calle que se colaba por las ventanas sin cortina. No sabía qué hacer. Avery Movo. Pedí una pizza y encendí la televisión, intentando fingir que era una noche cualquiera. Estaban retransmitiendo el partido de los Nets y me obligué a prestar atención. Pero mi mente no dejaba de mirar a mi alrededor, de fijarse en las paredes sin cuadros, en las cajas apiladas, en el silencio que parecía ahogar el sonido de la televisión. Cuando llegó la pizza, ni siquiera me di la vuelta. La comí directamente de la caja, en el sofá. La casa aún no olía a casa, aún no era mi hogar. Y tal vez por eso, cuando me levanté para tomar una cerveza, no me di cuenta de inmediato del sobre blanco que estaba sobre la encimera de la cocina. Solo lo vi cuando ya tenía la botella en la mano, un sobre sencillo, con mi nombre escrito en mayúsculas. Juro que no recuerdo haberlo visto allí antes. Y así fue.
entre un trozo de pizza fría y un trago de cerveza, que todo empezó a ponerse realmente extraño. Me quedé allí parado, mirando el sobre como si fuera una pieza fuera de lugar en un rompecabezas que aún no había empezado a armar. Era blanco, sencillo, sin sello, sin remitente. Solo mi nombre escrito en letras grandes y rectas, con bolígrafo negro. Lo cogí lentamente, sintiendo un ligero escalofrío recorriendo mi espalda, pero tratando de ignorarlo. Debía de ser Tom, pensé. Le encantaban ese tipo de bromas sin gracia. Pero incluso con esa excusa en mente, abrí el sobre con cuidado, casi con miedo de romper algo importante. Dentro solo había una hoja de papel, y en ella 5 reglas, escritas a máquina, nada más. 1. Cierra todas las ventanas y cortinas después del atardecer. 2. Mantén la puerta del dormitorio abierta durante la noche. 3. No abras la nevera entre la 1 y las 2 de la madrugada. 4. Si la televisión se enciende sola después de las 3, no mires la pantalla. 5. Nunca dejes que entren niños en el apartamento. Leí la lista 3 veces. Al principio, me reí. Reglas, en mi nuevo apartamento. Era una broma de Tom. Tenía que serlo. Incluso le envié un mensaje, bromeando. Muy gracioso el papel con las reglas. Me encanta el toque siniestro. Contestó, después de unos cuantos tonos, riéndose sin entender de qué le hablaba. ¿Nota? Che, nota. Me explicó que no había dejado nada. Debes de haber encontrado algo de algún antiguo inquilino, tío. Intenté no darle importancia, pero algo me molestaba. La hoja parecía demasiado nueva para haber sido olvidada por alguien. Y tenía mi nombre, escrito a mano. Colgué y me quedé allí con el papel en las manos, sin saber si tirarlo a la basura o pegarlo en la nevera, como recordatorio de alguna broma privada que aún no entendía. Aquello se me quedó grabado en la mente de una forma extraña, como un pensamiento que intentas alejar pero que vuelve cada vez que el silencio se hace más intenso. Sobre todo la última regla, no dejar entrar a los niños. ¿Por qué alguien escribiría algo así? ¿Cuál era la lógica, niños? ¿Y por qué la nevera tenía una hora específica en la que no se podía abrir? Me reí de nuevo, forzadamente, como quien intenta convencerse de que todo es una tontería. Solo era papel, solo palabra. Pero aún así, esa noche, antes de acostarme, doblé la hoja con cuidado y la dejé sobre la mesa de la cocina. No me atreví a tirarlo, y cuando apagué la luz y me fui a la cama, el apartamento parecía más oscuro que antes, también más silencioso, y, por primera vez, me di cuenta de que había algo extraño en ese lugar, algo que estaba a punto de salir de las palabras impresas y convertirse en parte de la realidad. Intenté no pensar más en la nota, me obligué a encontrarle la gracia, a imaginar a Tom riéndose en casa con su novia. Pensando que me había engañado, me tumbé en el sofá del salón, con la televisión encendida, con el volumen lo suficientemente bajo como para hacerme compañía, pero no tanto como para impedirme oír cualquier ruido de la calle. Aún era temprano, poco más de las 10. Y el partido seguía, pero ya se me cerraban los ojos. El sofá era incluso demasiado cómodo. La casa seguía siendo un desastre, pero había puesto una manta sobre el respaldo y cogí una almohada de la cama, solo para que todo fuera un poco más acogedor. Aún así, el espacio todavía no parecía mío. Era como si estuviera de visita en un lugar que aún estaba decidiendo si me aceptaba o no. Afuera, el cielo se fue oscureciendo poco a poco, y las grandes ventanas de la sala se convirtieron en cuadrados negros que reflejaban la luz del televisor. No cerré las cortinas. De hecho, aún no había colgado ninguna en la sala. La vista de la calle parecía inofensiva. Incluso bonita se veían los tejados lejanos, unas antiguas torres de agua y los postes iluminados, formando halos anaranjados sobre la acera. La primera regla decía que había que cerrar las ventanas y las cortinas después del atardecer. Pero allí, sentado con un trozo de pizza fría y los pies descalzos sobre la alfombra, eso me parecía una tontería, incluso un poco demasiado dramático. Sin embargo, con el tiempo, el ambiente se fue volviendo extraño. No sé si fue mi imaginación o el cansancio acumulado, pero el aire de la habitación se volvió más denso, como si el silencio fuera creciendo. Y no era un silencio común, era ese tipo de silencio que se instala cuando todos los sonidos del mundo deciden detenerse al mismo tiempo. No pasaba ningún coche por la calle, ningún vecino hacía ruido, ni siquiera los crujidos del edificio antiguo. Era como si todo fuera hubiera contenido la respiración. El sonido de la televisión parecía lejano, amortiguado. Me levanté para coger la manta y, de camino al sillón, sentí un escalofrío recorrer mi brazo. Frío, un frío sutil, pero inoportuno. Era primavera, y la temperatura por la noche solía ser agradable, pero en ese instante, mi cuerpo reaccionó como si estuviéramos en pleno invierno. Volví al sofá y me acurruqué, tratando de ignorarlo. Quizás era solo una corriente de aire,
o mi cuerpo cansado reaccionando al largo día. Cerré los ojos, dejándome mecer por la voz del comentarista deportivo, y pensé que solo iba a descansar unos minutos antes de irme a la cama. Solo un poco más. Así, sin darme cuenta, me quedé dormido, en ese silencio helado, con la televisión aún encendida y toda la ciudad pareciendo olvidada al otro lado de la ventana. Me quedé dormido, y fue en medio de esa quietud cuando ocurrió lo primero realmente extraño. Me desperté con un sonido suave, tan bajo que al principio pensé que era parte del sueño. Un toc-toc casi educado, como si alguien pidiera permiso para entrar. Abrí los ojos lentamente, sintiendo el cuerpo pesado y la cabeza un poco fuera del lugar. Me llevó unos segundos recordar dónde estaba, las cajas, la pizza en la mesa de centro, la televisión ahora apagada, el nuevo apartamento, y el reloj del móvil marcaba las 3:15 de la madrugada. El ruido volvió, 3 golpes suaves en la puerta de entrada. Me senté lentamente, con el corazón acelerado sin motivo aparente, y me quedé quieto, tratando de escuchar. El sonido se repitió, y entonces una voz infantil, dulce, casi llorosa. ¿Hay alguien ahí? Por favor, estoy perdido. ¿Me deja entrar? Por un segundo, todo dentro de mí quiso levantarse e ir a la puerta. Sonaba real, muy real. La voz parecía provenir de un niño asustado, solo en el pasillo de un edificio extraño, en medio de la noche, pero, antes de que pudiera moverme, la imagen de la lista de reglas apareció como un puñetazo en la memoria. La 5ª regla: nunca dejes entrar a niños en el apartamento. Mi cuerpo se congeló. Era solo una coincidencia, ¿verdad? No podía ser real, pero ¿quién dejaría una nota con reglas que anticipaban eso? ¿Un niño pidiendo entrar? Exactamente a las 3 de la madrugada. La voz continuó, ahora un poco más urgente: sé que estás ahí. He visto la luz encendida. Miré a mi alrededor, confundido. No había dejado ninguna luz encendida, solo la televisión, pero ahora estaba apagada. No recordaba haberla apagado. Solo dormía allí, en el sofá. La única luz provenía de las luces de la calle, filtradas por las ventanas de la sala. Volví a mirar hacia la puerta y la voz del otro lado se volvió más extraña. El tono cambió, como si alguien estuviera imitando a un niño, pero no supiera muy bien cómo hacerlo. Mi madre no está en casa. No sé dónde vivo, por favor. Había algo en ese tono que me ponía los pelos de punta. No era tristeza, era algo más profundo, una calma ensayada, una dulzura forzada. Y luego, golpes más fuertes, 3, 4, 5 veces, ahora con fuerza suficiente para sacudir ligeramente la estructura de la puerta. Toc, toc, toc. El sonido resonaba por la sala, retumbando en mi pecho. La voz volvió a cambiar, más grave, más áspera, aunque infantil. Abre la puerta. Ahora, no podía moverme. Cada golpe hacía que mi cuerpo se encogiera un poco más bajo la manta. Y entonces, de repente, silencio. Ese silencio denso y pesado, el mismo de antes, volvió como una presencia. El tipo de silencio que te hace estar seguro de que te están observando. Esperé 1 minuto, 2, luego me levanté lentamente, con las piernas temblorosas, y me acerqué a la puerta sin hacer ruido. Rezando para que el suelo no crujiera, pegué el ojo a la mirilla. Nada. El pasillo estaba vacío, ni rastro de ningún niño, ni un solo ruido. Di 2 pasos atrás, tratando de entender si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Y fue en ese preciso momento cuando la televisión se encendió sola. La estática invadió la habitación con un chasquido, con ese silbido agudo que cortó el silencio como una navaja. Y, con eso, la 4ª regla gritó dentro de mí con un miedo nuevo y absoluto: si la televisión se enciende sola, después de las 3 de la madrugada, no mires la pantalla. El sonido de la estática parecía demasiado alto. No era solo el ruido de la televisión, era como si viniera de dentro de la habitación, de las paredes, del suelo. Me quedé paralizado. Estaba a pocos pasos de la puerta, todavía tratando de recuperar el aliento después de la visita que nunca llegó. La televisión parpadeaba en blanco y negro, llenando la habitación con ese brillo inquietante, como relámpagos cortos y repetidos. Mi corazón latía tan rápido que podía sentir el pulso en los oídos. La regla surgió como un ancla: no mires la pantalla. Aquello ya no era un juego. ¿Y si creía en las reglas o no? Bueno, ahora era tarde para dudar. Intenté encontrar el mando a distancia, sin mirar directamente hacia adelante. Me agaché lentamente, tanteando la superficie de la mesa de centro, y luego los cojines del sofá. El silbido de la televisión era casi hipnótico, llenando todos los espacios de la sala, como un zumbido que penetra en la piel. Encontré el mando entre los cojines, cerré los ojos y estiré el brazo. Apreté el botón de apagar con fuerza, 1, 2, 3 veces. Nada, el sonido continuaba, y, sin querer, en uno de esos movimientos bruscos, mis ojos se levantaron. Por un segundo,
Fue solo un instante, un vistazo, pero fue suficiente. La imagen se grabó en mi mente como un flash de cámara que nunca se apaga. Un rostro apareció entre las manchas de la estática. No era el rostro de un niño común. Era como si alguien hubiera tomado la idea de un rostro infantil y hubiera distorsionado todos los detalles. La boca era demasiado grande, abierta en una sonrisa que mostraba dientes finos como aguja. Los ojos, no había ojos, solo agujeros negros, profundos, que parecían mirarme directamente, como si vieran más de lo que debían. La pantalla temblaba, pero el rostro permanecía allí, fijo, inmóvil en medio del ruido, como si estuviera esperando ese momento. Grité y aparté la mirada, apretando el botón del mando con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Finalmente, la televisión se apagó, pero la imagen permaneció en mi retina, incluso con los ojos cerrados. Veía esa sonrisa, esos huecos negros, me temblaban las manos, el aire parecía atrapado en mi pecho. Aquello no había sido un sueño, ni una broma, algo me observaba, algo sabía que había mirado. A tientas en la oscuridad, corrí hacia interruptor y encendí todas las luces de la sala, luego, la de la cocina, el pasillo, hasta la del baño. La casa quedó iluminada como un escaparate, brillando en medio de la madrugada. La sombra que había ido creciendo desde el comienzo de la noche retrocedió, pero no desapareció, y por primera vez, lo entendí, de verdad las reglas no estaban ahí para asustar. Eran una advertencia, un límite, un acuerdo. Si no la respetaba, las cosas, o eso, tendrían permiso para acercarse más. Y ahora, después de romper 2 de ellas, no sabía qué más acechaba en esa madrugada. No pude volver a dormir. Lo intenté, después de apagar la televisión y encender todas las luces de la casa. Me senté en un rincón de la sala, de espaldas a la pared, desde donde podía ver la puerta principal y la pantalla oscura de la televisión, al mismo tiempo mi Queer Ali, con la manta sobre los hombros, sosteniendo el mando a distancia como si fuera algún tipo de arma. Cada ruido que hacía la casa, el clic de la nevera, el chasquido de las tuberías, incluso el ligero crujido del suelo, me hacía contener la respiración. Era como si todo estuviera vivo, como si todo el apartamento se hubiera despertado conmigo. Las horas pasaban lentamente. Miraba el reloj de mi móvil cada 5 minutos, pero los números parecían congelados. 4:12, luego las 4:37, 5:01. Cuando el cielo empezó a clarear, sentí un alivio tan grande que casi lloró. La luz de la mañana era débil, pero parecía disipar parte del peso de la noche. Aún así, no me fiaba del silencio. Esperé hasta ver el sol brillando de verdad en las ventanas, hasta oír el ruido lejano de los coches volviendo a la calle, la gente abriendo puertas, y el edificio recordando por fin que era un lugar habitado. Solo entonces me levanté. Tenía los músculos rígidos, como si hubiera pasado toda la noche acurrucado sobre mí mismo. Caminé hasta la cocina, con las piernas temblorosas, y cogí el papel con las reglas. Todavía estaba allí, exactamente donde lo había dejado, tranquilo, blanco, inofensivo. Pero ahora esas frases cortas parecían latir. Las releí una por una, lentamente, como si fueran parte de un hechizo que no había respetado. Cerrar las cortinas, mantener la puerta del dormitorio abierta, no abrir la nevera por la noche, no mirar la televisión, no dejar entrar a los niños. Todas, tenían sentido ahora, y yo había incumplido 2 de ellas. Abrí la puerta de la nevera con cuidado, todavía con el corazón encogido. Solo para coger la cinta adhesiva, pegué la hoja en la puerta, a la altura de los ojos. ¿Dónde estaría obligado a verla todos los días? ¿Tenía que recordarlo? Aquello ya no era una broma, era una norma de convivencia, como un cartel de cuidado, suelo mojado, pero mucho más serio. Era el tipo de recordatorio que no se ignora 2 veces. Después de eso, me senté en el sillón de la sala y me quedé mirando la hoja pegada en la nevera, sin poder pensar en nada más. La luz del sol ya entraba por las ventanas de la cocina, iluminando las cajas aún cerradas y los platos sucios de la noche anterior. Poco a poco, los ruidos del mundo volvieron, en una bocina en la calle, pasos en el piso de arriba, la vida normal tratando de ocupar el lugar del miedo. Pero lo que pasó esa noche se quedó conmigo. No se fue cuando salió el sol, se quedó flotando en el aire, quieto, como si estuviera esperando la próxima oportunidad para mostrarse de nuevo. Y en ese preciso momento, solo una cosa pasaba por mi cabeza: Han, ¿qué le diría a Emma cuando volviera? Emma llegó alrededor de las 10 de la mañana, y oí el sonido de las llaves girando en la cerradura. Incluso antes de verla entrar, me levanté del sillón de un salto, como si hubiera estado esperando ese sonido toda la noche. Entró sonriendo, con el bolso a un lado, y el pelo todavía un poco revuelto. Hola, mamá está mucho mejor. Solo ha sido un susto. Pero la frase se le quedó en la boca cuando me vio. Yo debía de estar hecho un desastre. Oyó Han de 2, pelo revuelto,
todavía con la misma ropa de ayer, rodeado de tazas de café vacías. Y con todas las luces de la casa encendidas, a pesar de que el sol entraba por la ventana, cerró la puerta lentamente y se quedó mirándome. «Ryan, ¿qué ha pasado?» Rispé hondo. Había pensado en 1000 formas de contárselo, pero ninguna me parecía adecuada, y en ese momento me di cuenta de que nada de lo que dijera sonaría lo suficientemente real. Pero aún así, hablé, se lo conté todo, los golpes, en la puerta, la voz del niño, el cambio de tono, el miedo. Le conté que la televisión se había encendido sola, la cara que vi en la pantalla, el frío que cortaba el aire, el silencio tan pesado como el plomo, y la nota, sobre todo la nota. Ella escuchó todo sin interrumpirme. Se quedó sentada en el sofá, inclinada hacia adelante, con las manos juntas, como si estuviera sosteniendo algo invisible entre los dedos. Con cada palabra mía, sus ojos parecían volverse más atentos. Cuando terminé, se levantó lentamente, fue a la cocina y miró el refrigerador. «Lo vi ayer», dijo en voz baja, «cuando estábamos deshaciendo las cajas, antes de salir. Pensé que era una tontería. ¿Una broma? ¿No quería asustarte con eso?» Se quedó allí, de pie frente al papel pegado, como si ahora lo viera con otros ojos. Deberías haberlo dicho, deberías haber prestado más atención. Volvió a la sala y se dejó caer en el sofá, con una expresión que mezclaba culpa y conmoción. «¿De verdad crees que es real?», preguntó. Yo solo la miré. «No es el tipo de cosa que yo inventaría». Ella negó lentamente con la cabeza. «Claro que no, es solo que todo esto es tan fuera de lo normal». Pero la forma en que hablaba ya mostraba que algo dentro de ella había cambiado. Él lo crea. No porque yo la hubiera convencido, sino porque, en el fondo, ya lo sabía. Los dos nos quedamos en silencio durante unos minutos. El sol ahora lo iluminaba todo, las cortinas que aún no existían, las cajas que aún no se habían abierto, los restos de la noche anterior, y allí, en aquella mañana demasiado clara, los dos lo entendimos sin necesidad de decirlo. No estábamos solos en aquel apartamento. Y si queríamos seguir allí, si queríamos sobrevivir allí, tendríamos que tomarnos aquellas reglas en serio, muy en serio, porque no eran sugerencias, eran advertencias. Y la noche siguiente se acercaba cada vez más. A partir de ese momento, todo cambió. La forma en que caminábamos por la casa, cómo cerrábamos las ventanas, cómo mirábamos las habitaciones vacías. Durante el día, intentábamos mantener la rutina O'Brien Moscayas. Poníamos cortinas en el salón, montábamos la estantería, fingíamos normalidad. Pero la verdad es que cada uno de nuestros gestos tenía ahora un peso nuevo, como si cada pequeño detalle formara parte de un ritual de protección. En el fondo, los dos sabíamos que la noche volvería, y con ella, las reglas volverían a importar. Cuando el sol empezó a ponerse en el horizonte, lo dejamos todo a un lado, cerramos todas las cortinas, con cuidado, una por una, comprobamos las ventanas, dejamos la puerta del dormitorio abierta, y colocamos una caja pesada delante. Por seguridad, el papel con las reglas seguía allí, pegado a la nevera, casi como un símbolo de resistencia. Cenamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Emma miraba el reloj con frecuencia, yo fingía no darme cuenta. Cuando dio la 1 de la madrugada, el silencio volvió a apoderarse de la casa. Nos quedamos tumbados en la cama, inmóviles, escuchando, y entonces llegó el primer ruido, un ligero chasquido, seguido de algo que parecía un arrastrar procedente de la cocina. Emma me apretó el brazo. «¿Has oído eso?», susurró. Asentí sin decir nada. Sabíamos exactamente lo que era. La tercera regla. No abrir la nevera entre la 1 y las 2, y fuera lo que había dentro, parecía estar activo ahora. El ruido aumentó. Otro chasquido. Algo ligero, cayendo al suelo como si empujaran botellas. Me levanté lentamente, diciendo que solo iba a echar un vistazo, que no iba a entrar, que no iba a abrir nada. Emma susurró. «Ryan». No. Tan bajo que apenas pude oírla, pero ya estaba yendo. Fui al pasillo, me apoyé en la pared y llegué hasta la puerta de la cocina. Tratando de no hacer ruido, la luz de la nevera se escapaba por una rendija. Estaba abierta, yo no la había dejado así. Incliné la cabeza, solo lo suficiente para ver, sin acercarme demasiado. Dentro, la luz azulada iluminaba los estantes como si fuera un escenario, y en el centro, entre botes de comida y botellas de zumo, había una sombra. No era una persona, no era un animal, era movimiento. Algo se retorcía allí dentro, oscuro, como humo vivo. Tenía forma, pero cambiaba, respiraba. Sentí que el aire de la cocina se enfriaba de nuevo, como la otra vez, pero ahora más denso, más cruel, como si ese rincón de la casa estuviera siendo engullido por otra realidad. Volví a la habitación sin decir una palabra, con los ojos muy abiertos y la respiración atrapada en la garganta. Emma estaba sentada en la cama, esperando,
con el rostro pálido. ¿Qué había allí?, preguntó. La puerta está abierta, susurré, y hay algo ahí dentro, algo vivo. Nos quedamos en silencio. El único sonido que se oía era el de la cocina, donde la nevera seguía abierta, de la cosa, fuera lo que fuera, seguía, esperando, y en ese momento, solo nos quedaba esperar que la puerta se cerrara sola antes de las 2 de la madrugada. La cocina estaba en silencio cuando el reloj marcó las 2:15. A esas alturas, el ruido había cesado, pero el miedo seguía pegado. El uphill. Emma y yo nos quedamos sentados en la cama durante unos minutos más, solo escuchando, esperando, como si cualquier movimiento por nuestra parte pudiera despertar de nuevo aquello que se escondía en la oscuridad de la nevera. Cuando finalmente nos armamos Jivaloj, nos levantamos juntos y caminamos lentamente por el pasillo, descalzos, tratando de evitar que el crujir del suelo delatara nuestra presencia. Al girar en el umbral de la cocina, nos encontramos con la escena de una pesadilla silenciosa. La puerta de la nevera seguía abierta de par en par, y el suelo parecía un campo de batalla. La leche se había derramado por las baldosas, los huevos estaban rotos contra la pared, la fruta aplastada se mezclaba con el contenido de los botes caídos. Era como si alguien, o algo, lo hubiera registrado todo desesperadamente. Pero lo peor eran los detalles. Uno de los botes de plástico estaba arañado, como si unas garras afiladas lo hubieran arañado. Un trozo de manzana tenía marcas de mordiscos, pero eran marcas profundas, finas, irregulares, que no parecían haber sido hechas por dientes humanos. Cogí el objeto más cercano, casi sin pensar, solo para confirmar que no estaba imaginando cosas. El lateral del envase estaba marcado con profundos surcos, como si lo que había dentro estuviera buscando algo, o a alguien. Emma se quedó parada en la puerta, observando el caos, con las manos cubriéndose la boca. Dios mío, esto ha pasado. De verdad, solo asentí con la cabeza. No era solo una ilusión, no era solo un susto. Empezamos a limpiar en silencio, barriendo, secando, tirando los trozos que quedaban. Cada movimiento era automático. Ninguno de los dos quería dejar ese lugar desordenado hasta el amanecer. No por superstición, sino porque sabíamos que dejar la suciedad allí sería como dejar un rastro. Una pista para que algo volviera. Terminamos casi una hora después. La nevera estaba limpia, cerrada, pero la cocina seguía diferente. Había algo en el aire, algo que el jabón y el trapeador no podían quitar. Era como si esa cosa hubiera dejado una parte de sí allí, no en forma física, sino como una advertencia, como si dijera: puedo entrar, puedo tocar. Volvimos a la habitación con la mirada fija en el pasillo. La puerta de la habitación seguía abierta, como dictaba la regla, y nos acostamos de nuevo, pero no dormimos. Nos quedamos mirando al techo, escuchando el silencio, y cada vez más, la sensación era que nos estaban poniendo a prueba, que cada regla era una línea muy fina entre la seguridad y el desastre, y si esa cosa quería algo, tal vez estaba esperando que nosotros mismos le diéramos la próxima oportunidad de entrar. Cuando por fin llegó la mañana, la luz del sol que entraba por las rendijas de las cortinas parecía menos una bendición y más un respiro desesperado después de casi ahogarse. Dormimos poco, o casi nada. La sensación de que la cocina aún conservaba rastros de la presencia de la cosa hacía imposible descansar. Tomamos café en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. Solo después de apurar la tercera taza de café, dije en voz alta lo que llevaba horas martillando en mi cabeza: tenemos que entender lo que está pasando aquí. No podemos seguir reaccionando sin más. Emma, con los ojos pesados y las manos aún temblorosas, asintió. Hay más gente que ha pasado por esto. Lo sé. Y eso era todo. Esa silenciosa certeza de que lo que estábamos viviendo no era exclusivo, que eso ya le había pasado a otras personas antes, en el mismo lugar, o en lugares similares. Cogí el portátil y abrí decenas de pestañas de búsqueda, escribiendo palabras como apartamento encantado Brooklyn, experiencias paranormales Flatbush Avenue, reglas sobrenaturales, entidad nocturna apartamento. Al principio solo aparecieron historias genéricas de fantasmas en edificios antiguos, leyendas urbanas recicladas y foros llenos de teorías, pero después de más o menos una hora, algo me llamó la atención. Un tema en un foro de redes titulado Apartamentos embrujados en Brooklyn, comparte tus experiencias. Empecé a leer. Era un hilo largo, con cientos de comentarios a lo largo de los años. Algunos relatos parecían exagerados, otros demasiado vagos, pero entre ellos, algunos sonaban increíblemente familiares. Un usuario decía que había vivido durante 6 meses en un edificio de Flatbush Avenue y había encontrado una lista de normas dejada por el antiguo inquilino. Otro contaba que todas las noches, a las 3:02, la televisión se encendía sola con estática y que por accidente miró la pantalla una vez. Después de eso,
Empezó a oír voces de niños en el pasillo. Más abajo, alguien mencionaba un patrón. En el cuarto piso, cada vez que se mudaba un nuevo inquilino, duraba pocos meses antes de desaparecer del edificio. Abandoné el lugar después de despertarme con un niño llamando a mi puerta a las 3 de la madrugada durante 3 noches seguidas. Nunca abrí, pero sigo oyendo esa voz en mis sueños. Mi corazón se aceleró, aquello era real, no estaba solo, no lo estábamos. Emma se acercó a la pantalla y empezó a leer conmigo, línea por línea, los relatos de extraños que, de repente, parecían nuestros vecinos invisibles. Cada regla, descrita por ellos, coincidía con las nuestras. Algunas eran idénticas, otras eran diferentes, pero aterradoramente similares en esencia. El patrón estaba ahí, claro, como el sol entrando por la ventana. El edificio tenía algo dentro, algo antiguo, algo que observaba. Cerré el portátil con un chasquido seco y miré a Emma. Tenemos que saber más. Esto lleva aquí años, décadas quizá, y nadie habla abiertamente porque parece una locura, pero si tiene un origen, si tiene un punto de partida, tenemos que encontrarlo. Emma se quedó en silencio durante un segundo y luego habló con firmeza. Entonces vamos a por ello, averiguemos. ¿Quién vivía aquí antes? Veamos qué esconde este edificio. Y esta vez, no vamos a esperar a que venga a nosotros. A la mañana siguiente, tras otra noche en vela, sin manifestaciones, pero con una extraña sensación de peso en el aire, como si la propia oscuridad estuviera vigilando, salí temprano y me dirigí directamente a la Sociedad Histórica de Brooklyn. El edificio era bonito por fuera, de esos con columnas antiguas y olor a madera vieja y papel guardado por generaciones. Dentro, todo parecía demasiado tranquilo, como si el tiempo transcurriera a otro ritmo. Me acerqué al mostrador y expliqué lo que buscaba tratando de parecer casual, como si solo sintiera curiosidad por la historia del edificio donde vivo y no estuviera buscando respuestas para no volverme loco. La bibliotecaria, una señora con el pelo recogido en un moño impecable y gafas colgadas del cuello, levantó una ceja cuando le dije la dirección. ¿Flatbush Avenue?, preguntó mientras tecleaba en el ordenador. ¿Hasta dónde quiere retroceder en el tiempo? Respire hondo, lo más lejos posible. Me explicó cómo usar los archivos digitales y me dejó frente a una pantalla con miles de registros esperando a ser revisados. Empecé por lo básico en licencias de construcción, nombres de antiguos propietarios, cambios en la estructura, nada inusual. Pero cuando refiné la búsqueda y empecé a usar palabras como incidente, desaparición, investigación policial, empezaron a aparecer cosas, y uno en particular me dejó los dedos pegados al teclado. Niño desaparecido. La policía intensifica la búsqueda en la zona de Flatbush. La noticia era de marzo de 1978. Decía que un niño de 8 años, William Henderson, o Billy, como lo llamaban, había desaparecido un martes por la tarde después de decirles a sus amigos que iba a explorar el sótano del edificio donde vivía. Nunca más se le vio. Su madre, Margaret Henderson, estaba trabajando cuando ocurrió todo. La policía registró todo el edificio, incluido el sótano, y no encontró ni rastro de él, ni una marca, ni un grito, nada. Seguí leyendo y encontré la noticia del día siguiente, con la foto del niño, pelo corto, mirada seria, una pequeña cicatriz en la barbilla. Parecía cualquier niño de la época, pero había algo en sus ojos. No sé explicarlo, era como si ya lo supiera. En los días y semanas siguientes, los periódicos fueron reduciendo la cobertura, hasta que el nombre de Billy desapareció de las páginas, convirtiéndose en un caso sin resolver más archivado en el polvo de la ciudad. Decidí buscar el número de nuestro apartamento en los registros de alquiler, y entonces llegó la segunda oleada de conmoción. Apache GG, 1980, el apartamento. 4 bytes. El nuestro aparecía en la lista con una frecuencia alarmante. Llegaban nuevos inquilinos, se quedaban unos meses y se marchaban. Un patrón claro, nadie duraba más de 6 meses. Algunos contratos ni siquiera se firmaban. Era como si el lugar estuviera siempre siendo devuelto, como si algo expulsara a quienes se atrevían a vivir allí. El nombre más reciente apareció en un aviso de hacía 3 meses. Apartamento 4 bytes vacío. Antiguo inquilino, Anne Reynolds. Michael, el mismo Michael sobre el que había leído relatos en el foro, era él, el último en haber vivido lo que ahora Emma y yo estábamos viviendo. Lo imprimí todo, artículos, recortes, listas de alquileres, registros antiguos. Salí de allí con un montón de papeles y la cabeza dando vueltas. Ya no había duda, lo que estábamos enfrentando no era nuevo, no era casual, era parte de una larga historia, oculta bajo las capas de la vida cotidiana. Un niño que desapareció sin dejar rastro, una madre que se quedó sola, esperando a un hijo que nunca regresó, vecinos que iban y venían, como piezas de un juego que nadie quería jugar,
Regresé a casa antes del mediodía. Emma aún no había llegado. Esparcí los documentos sobre la mesa de la cocina, organizándolos en orden cronológico. Cada recorte, cada nombre, formaba una línea temporal inquietante que terminaba con nosotros. Mi celular vibró. Un mensaje de Emma. Nos vemos en Milo S. Diner en 30 minutos. Hablé con la vecina. Tengo algo que contarte. Guardé los papeles en una carpeta. Me puse el abrigo y salí de casa. El pasado ahora tenía nombre, tenía rostro, y yo iba a descubrir, junto con Emma, hasta dónde llegaban esas raíces. Emma ya me estaba esperando en una de las mesas cerca de la ventana del Milo's Diner. Cuando llegué, tenía una taza de café en las manos y miraba a la calle con expresión tensa, como si esperara ver algo surgir de la nada entre los coches y los peatones apresurados. Me senté frente a ella y puse la carpeta con los recortes de periódicos sobre la mesa. Pero antes de que pudiera decir nada, ella habló. Hablé con la señora Patel, la vecina del 4D, vive en el edificio desde los años 70. Asentí con la cabeza, esperando el resto, y Emma bajó la voz. Conocía a Margaret, la madre de Belly. Se me hizo un nudo en el estómago. Saqué uno de los recortes de la carpeta, el del artículo de 1978, con la foto de Belly y el titular sobre su desaparición. Emma lo miró y asintió lentamente. Es él. La señora Patel lo recordaba perfectamente. Me contó que Margaret era una mujer amable, trabajadora, madre soltera. Belly era un niño tranquilo, un poco tímido, muy educado. Se mudaron al edificio en 1976 y pronto se hicieron conocidos entre los vecinos. Emma tomó un sorbo de café antes de continuar. El día que Billy desapareció, estaba jugando con otros niños del edificio. Se estaban retando a ir solos al sótano cuando le toca. A Billy bajó y nunca volvió. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de aquello hundirse dentro de mí. ¿Y la policía?, pregunté. La señora Patel dijo que lo registraron todo. El sótano, los pasillos, los apartamentos vacíos. Nada, ni rastro de que hubieran forzado la entrada, ni huellas, ni testigos. Margaret se desesperó. Empezó a creer que no era una persona quien se había llevado a su hijo, sino el propio edificio. Emma me miraba ahora, con los ojos fijos en los míos. Decía que algo vivía allí, en las paredes, que lo observaba todo. Cubrió las ventanas del apartamento con papel de aluminio. Selló las puertas con toallas, dormía con todas las luces encendidas, solo salía durante el día, y aún así, con prisa. Los vecinos empezaron a evitar el contacto, decían que se había vuelto loca, que solo era el duelo, el trauma, pero la señora Patel, ella dijo que creía. Cogí otro recorte, el de la muerte de Margaret. Casi 2 décadas después, murió en 1994, de un infarto, sola. Emma asintió de nuevo. La señora Patel contó que fueron los vecinos quienes llamaron al conserje, porque el olor empezaba a filtrarse por el pasillo. Cuando abrieron el apartamento, lo encontraron todo exactamente como ella lo mantenía, en las ventanas cubiertas. Comida podrida en la nevera, toallas todavía debajo de las puertas. Vivió los últimos años de su vida, como si estuviera rodeada de una amenaza constante, como si supiera que si se irrelejaba, algo volvería. Miré a mi alrededor en el restaurante por un segundo, sintiendo que se me cerraba la garganta. Todo allí fuera parecía demasiado normal. La gente comía tortitas, charlaba, miraba el móvil, mientras Emma y yo sosteníamos entre nuestras manos una historia que nadie allí fuera podría creer. Ella sacó un papel doblado del bolsillo y lo puso sobre la mesa. La señora Patel me dio esto. Dijo que apareció debajo de su puerta hace unos 5 años. Desdoblé el papel. La letra era rápida, nerviosa, casi desesperada. Si vives en este edificio, debes saber esto. 1. Nunca entres solo en el sótano. 2. Nunca llames 3 veces a ninguna puerta después de medianoche. 3. Si oyes llorar a un niño, ignóralo. 4. No mires detrás de la caldera. Esas no son las mismas reglas que tenemos nosotros. Dije. Emma respondió rápidamente. Pero son parecidas. La lógica es la misma, el patrón es el mismo, diferentes residentes, diferentes experiencias, cada uno ha creado sus propias reglas basándose en lo que ha visto, en lo que ha sobrevivido. Me recosté en la silla, tratando de digerirlo todo. Aquello era más grande de lo que esperábamos. La entidad, o lo que fuera, no se limitaba a un solo tipo de manifestación, variaba, se amoldaba a las debilidades de cada uno, a las brechas dejadas por el miedo, y los que sobrevivían, escribían, alertaban a los siguientes. A veces sin ser escuchados, a veces demasiado tarde. ¿Crees que es Billy?, pregunté en voz baja, el niño que aparece en la puerta, en la televisión. Emma tardó en responder. Quizás, o quizás sea algo que utilizó su imagen,
¿Algo que comenzó con él? La señora Patel dijo que Margaret creía que esa cosa no había matado a su hijo, que ella lo mantenía allí de alguna manera, que él todavía estaba allí. Nos quedamos en silencio. El ruido del restaurante parecía lejano, amortiguado. Solo podía pensar en un niño atrapado en el sótano de un edificio, en un apartamento donde las luces nunca podían apagarse, y en una nota pegada en mi nevera, una lista de reglas que era lo único que nos protegía de desaparecer también. Salimos del restaurante cargando con esa conversación como si fuera una caja demasiado frágil para dejarla caer. Cada paso que dábamos hacia el edificio era como si no solo estuviéramos caminando por las aceras de Brooklyn, sino volviendo a la historia que, sin querer, estábamos reescribiendo cuando entramos en casa. El aire parecía más pesado, no por algo presente en ese momento, sino porque ahora lo sabíamos. Sabíamos lo que ese lugar guardaba, sabíamos que lo que nos observaba no era solo una presencia cualquiera, era algo antiguo, arraigado allí, una parte silenciosa de la estructura del edificio. Pusimos los papeles sobre la mesa, los recortes, las notas de la señora Patel, las listas. Emma examinaba la nota con las otras reglas, las que le habían entregado a la vecina años atrás. «Te das cuenta, ¿verdad?», dijo, señalando los puntos escritos a mano. Es como si cada residente hubiera descubierto su forma de sobrevivir, como si nadie hubiera visto exactamente lo mismo. Y así era. Los patrones existían, sí, pero las manifestaciones cambiaban. El niño en el pasillo, la televisión, la nevera, los llantos en el armario, los golpes en la puerta, las voces. Era como si la entidad, o lo que fuera, se adaptara, como si estuviera jugando al juego de la paciencia, probando los límites, buscando grietas en el comportamiento de las personas, y cuando alguien vacilaba, rompía una regla. Ella entraba, hicimos copias de las reglas de la señora Patel, y las pegamos junto a las nuestras. En la nevera, no sabíamos si se aplicaban directamente a nosotros, pero en ese momento, toda precaución parecía poca. Cada línea era una barrera contra algo que no comprendíamos del todo, y ahora todo tenía más sentido. A la razón por la que Michael escribió sus propias reglas. ¿Por qué Margaret cubrió las ventanas con papel de aluminio? ¿Por qué tanta gente había abandonado el apartamento en menos de 6 meses? Cada inquilino había pasado por un tipo de tormento diferente, y los que sobrevivieron intentaron dejar alguna pista, una advertencia para el siguiente. Era como si el edificio fuera un rompecabezas, que cada inquilino ayudaba a armar, solo que nadie se quedaba el tiempo suficiente para ver el cuadro completo. Nosotros estábamos, tal vez, más cerca de eso que nadie antes, porque, a diferencia de ellos, no salimos corriendo, todavía no. Nos fuimos a dormir esa noche con todas las luces del pasillo encendidas, las cortinas cerradas y la puerta de la habitación abierta de par en par. Aún así, no conseguimos relajarnos. La idea de que nos estaban estudiando como ratas en un experimento llevado a cabo por algo que entendía el miedo mejor que cualquier humano no nos dejaba descansar. Emma se quedó despierta hasta tarde mirando al techo, y yo fingía estar dormido, pero escuchaba su respiración irregular. Ninguno de nosotros habló en voz alta, pero sabíamos que algo volvería a pasar. Quizás, hoy, quizás mañana, y la próxima vez, podría no ser la nevera, o la televisión, o el niño en el pasillo, podría ser algo nuevo, algo que la lista aún no había advertido, algo esperando que, por un segundo, nos olvidáramos, que nos equivocáramos, y abriéramos la puerta. A la mañana siguiente, me desperté con una idea fija en la cabeza, como si mi cerebro hubiera pasado toda la noche repitiendo el mismo nombre en silencio. Michael Reynolds, el último inquilino antes que nosotros, fue él quien dejó la lista pegada en la encimera, y, de todos los nombres que aparecieron en las búsquedas, era el único al que aún se podía responder. Me levanté de la cama lentamente, tratando de no despertar a Emma, y fui directo a la computadora. Usé todo lo que pude encontrar en línea en redes sociales, foros, incluso un servicio de búsqueda de personas. Después de una hora, encontré un número de teléfono y una posible dirección en Williamsburg. Su nombre ahora tenía sentido de una manera que antes no tenía. No solo había pasado por el apartamento, había sobrevivido. Llamé con las manos sudorosas, preparado para que me ignoraran o para escuchar que estaba equivocado. El teléfono sonó 4 veces antes de que se escuchara una voz tensa y contenida. «Hola», respiré hondo. «Michael, me llamo Ryan. Me he mudado al apartamento 4 Bytes de Flatbush Avenue, tu antiguo apartamento». Silencio. Uno de esos silencios, que no es vacío, sino lleno de todo lo que no se dice. Tras unos segundos, respondió con una frase que me heló la sangre. «Tienes que salir de ahí, ahora mismo». Le expliqué que no era tan sencillo. Le hablé de la multa del contrato, del dinero que no teníamos, pero sobre todo, de nuestro deseo de entender lo que estaba pasando. No queremos huir,
Queremos saber a qué nos enfrentamos. Más silencio. Luego suspiró, derrotado, tal vez por algo que también vivía en él desde que salió de allí. Está bien, pero no por teléfono. Reúnete conmigo hoy, al mediodía, en el Daily Press Café. Ven solo. Colgué y fui a la cocina a contárselo. A Emma, a ella no le gustó la idea de que fuera solo. ¿Y si es una trampa? ¿Y si lo que hay ahí dentro te sigue hasta allí? Tenía razón en estar asustada, pero había una urgencia en mí, que era mayor, que el miedo, si alguien sabe cómo sobrevivir, es él. Respondí, si dejó las reglas, es porque vio más de lo que contó, y tal vez él sepa cómo acabar con esto. Le prometí que estaría en contacto todo el tiempo. Acordé con Emma enviarle mensajes cada 30 minutos. Cogí el cuaderno con las notas, una copia de las reglas, y salí, con la extraña sensación de que ese paso no era solo mío. Era como si el edificio también supiera que iba en busca de respuestas y estuviera escuchando cada paso que daba. La cafetería donde habíamos quedado estaba entre una tienda de discos antiguos y un escaparate de ropa vintage, el tipo Duluger, que intenta parecer modesto, pero donde todo huele a historia. Llegué 15 minutos antes, me senté en una mesa en un rincón, desde donde se veía la puerta y parte de la acera, y me quedé esperando. El tiempo parecía pasar más lento allí dentro. Removía la taza de café sin beber, con el corazón encogido, imaginando que tal vez no aparecería, pero apareció. Michael entró justo al mediodía. Era más joven de lo que imaginaba, pero tenía una expresión que envejecía su rostro, ojos handados, piel pálida, cuerpo demasiado delgado, como si algo le hubiera succionado todo lo que era, y solo le hubiera dejado lo necesario para seguir adelante. Me reconoció enseguida, pero se quedó parado unos segundos, cerca de la puerta, como si decidiera si realmente quería sentarse allí. Se acercó a la mesa y se acomodó sin quitarse el abrigo. Miraba a su alrededor todo el tiempo, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Intenté empezar poco a poco, dándole las gracias por venir, diciéndole que había encontrado las reglas y que necesitaba entender lo que significaban. No respondió de inmediato. Solo después de que la camarera pasó y anotó el pedido, café para mí, té para él, fue cuando habló. ¿Has roto alguna? Negué, con la cabeza. 2, la primera noche. Soltó una risa seca, sin humor. Entonces ya lo has visto. Fue entonces cuando se arremangó la chaqueta y me mostró la cicatriz en una línea irregular y profunda, que iba desde el puño hasta casi el codo. ¿Eso fue por la televisión? La miré durante más de 2 segundos. Ella intentó tirarme. La imagen de la cara en la pantalla estática volvió con fuerza a mi mente. Yo también la vi. Solo un segundo. Él asintió. Un segundo puede ser suficiente. Tuve suerte de poder romper el aparato con un bate de béisbol por la marca. Seco. Mientras el té se enfriaba delante de él, Michael me contó cómo descubrió cada regla. Prueba y error, voces por la noche, golpes en la puerta, la nevera que se abría sola. La cosa se alimenta del miedo, dijo. Cada vez que rompes una regla, le das permiso para manifestarse con más intensidad. Es como si estuvieras quitando los candados que mantienen la puerta cerrada. Le pregunté si sabía lo que era eso. Negó con la cabeza. No es un fantasma. Los fantasmas son ecos, rastros. Esto es algo vivo, algo que piensa, que aprende y que espera. Le conté sobre Billy Henderson, el niño que desapareció sobre Margaret, la madre que pasó años tratando de protegerse. También le conté sobre la lista de reglas diferentes que encontró la vecina. Él escuchó todo con una mirada sombría. Quizás el niño fue el primero, quizás la cosa usó su imagen después, lo que viste en la televisión, lo que golpeó tu puerta. Probablemente fue eso, una imitación, algo que se viste con apariencia de fragilidad para hacerte abrirla. Le mostré la hoja donde había anotado todo lo que habíamos visto hasta ahora, los horarios, los sonidos, las manifestaciones, las reglas. Michael se quedó un rato mirando los símbolos que Emma y yo habíamos dibujado en los márgenes, círculos, líneas discontinuas, espirales hechas con tiza menos, y asintió. Van por buen camino, esos símbolos ayudan. La sal también, la luz ultravioleta, son barreras, temporales, pero funcionan. Sacó un papel del bolsillo de la chaqueta y me lo pasó por debajo de la mesa. Dibujen esto encima de todas las puertas y ventanas. Mantengan las líneas de sal renovadas y no dejen nada de hierro o plata en la casa. Esa cosa odia esos metales. Se agita. Mientras hablaba, yo anotaba mentalmente cada palabra, porque allí, en aquella mesa, entre sorbos de té frío y un silencio sepulcral, estábamos planeando una defensa, un cerco. Michael dijo algo que me heló el alma. Es más fuerte a medianoche. No en el sentido de que aparece, sino en el sentido de que se siente. A medianoche, te oye con más claridad. Por eso, si vais a hacer algo,
no lo hagáis a esa hora. Terminamos la conversación con un rápido apretón de manos. Se levantó y dijo que se pondría en contacto en los próximos días si descubría algo más. Antes de Hearst me miró y me dejó una última advertencia. Si vais a enfrentaros a esto, hacedlo bien. No juguéis con la oscuridad. Ella no olvida a quienes la desafían. Y entonces se marchó. Volví a casa con las manos llenas de instrucciones, el corazón encogido y la cabeza a 1000 por hora. Emma me esperaba en la cocina, rodeada de sal, tiza y símbolos medio borrados. Le conté todo, y allí, de pie en medio de nuestro apartamento, rodeados de miedos, los dos tomamos una decisión sin necesidad de decir nada en voz alta. Ya no íbamos a limitarnos a resistir, íbamos a prepararnos para luchar. Aquella noche fue diferente desde el principio, no por el silencio, que seguía allí, denso, pegado a las paredes como una niebla invisible, sino por la calma que nos obligamos a sentir. Era el tipo de calma que solo existe cuando el miedo ha superado todos los límites y el cuerpo empieza a aceptar que va a suceder, que va a doler, pero que terminará de una forma u otra. Pasamos todo el día dibujando los símbolos que Michael nos indicó en cada hueco de las puertas, en las ventanas, incluso debajo de la cama. Cubrí cada borde con sal gruesa, líneas blancas que cortaban el suelo como vallas mágicas. Emma escribió un encantamiento en latín en un trozo de tela roja y lo cosió a un cojín, diciendo que, si no funcionaba de verdad, al menos nos daría algo en lo que creer, y eso ya era mucho. A las 11:40 de la noche, colocamos la caja en el centro de la cocina. Era de madera oscura, con bisagras de hierro, forrada por dentro con aluminio y marcada con los mismos símbolos protectores que habíamos esparcido por toda la casa. Era nuestra trampa, nuestro único plan a su alrededor. Colocamos un doble círculo de sal y 4 lámparas UV fijadas en las esquinas de la encimera y en el suelo, todas apuntando hacia el centro. Si funcionaba, si salía bien, la cosa aparecería, y con suerte, no saldría de allí. Faltaban 10 minutos para la 1, cuando Emma me miró con una mezcla de terror y certeza en los ojos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Ella ya sabía la respuesta. La pregunta no era para mí, era para ella misma. Asentí con la cabeza, tragué saliva y me acerqué a la nevera. La puerta estaba cerrada, la luz de la cocina apagada, solo el brillo púrpura de las luces ultravioleta y las velas en la esquina iluminaban la habitación. El silencio era absoluto. No se oía el ruido de ningún motor, ni ningún sonido de la calle, solo un ligero zumbido que parecía provenir del aire mismo. A la 1:28, giré la manija de la nevera. Durante un segundo, no pasó nada. Solo el clic seco de la goma al soltarse de la junta, pero entonces el aire cambió, la temperatura bajó bruscamente. Emma gritó mi nombre y me volví a tiempo para verlo. La cosa salió lentamente, una sombra arrastrada, formada por trozos de humo negro y finos hilos, de algo que parecía carne pero no lo era. Tomó la forma del niño del pasillo, de la cara de la televisión, de la voz que pedía entrar. Estaba frente a nosotros, inmóvil, con los ojos vacíos y la cabeza ligeramente inclinada, como si nos estudiara. No era un niño, era el reflejo de uno, un recuerdo, una máscara hecha de miedo e inocencia distorsionada. Y sonrió. Tenía demasiados dientes, eran puntiagudos, irregulares, como clavos oxidados. La luz ultravioleta comenzó a chirriar, temblando, amenazando con fallar. Emma gritó las palabras que Michael le había enseñado, y yo derramé la sal del último círculo, encerrando a la criatura dentro del anillo. El sonido que salió de ella fue terrible, un grito sin sonido, un rugido ahogado. La forma comenzó a retorcerse, los brazos se estiraron, las piernas se convirtieron en sombras líquidas, tratando de escapar, pero el círculo se mantuvo firme. La sal brilló por un segundo, y los símbolos brillaron junto con ella. La criatura se tambaleó y cayó dentro de la caja. La empujé con los pies. Cerrando la tapa con un solo movimiento, Emma tiró el paño con el encantamiento encima, y yo lo cerré con el candado. El silencio volvió, denso, caliente, ahora, pero era un silencio diferente, un silencio después del grito, después del esfuerzo. La caja no se movió, no tembló, pero sabíamos que no estaba vacía, sabíamos lo que había dentro, y sabíamos que aún no era el final. A la mañana siguiente, el cielo parecía demasiado despejado, como si el mundo fuera ajeno a lo que había sucedido dentro de aquel pequeño apartamento la noche anterior. El sol atravesaba las cortinas como una invitación, pero la casa seguía sumida en un silencio respetuoso, como el de quien acaba de enterrar algo importante. La caja seguía en el centro de la cocina, intacta, inmóvil. El candado de hierro estaba firme, el paño cosido con el encantamiento todavía atado encima. Emma y yo
No dijimos mucho al despertarnos. Solo intercambiamos miradas y sabíamos exactamente lo que había que hacer. Aquello no podía quedarse allí. Michael había sido claro en la entidad debía ser llevada a un lugar donde su presencia se disolviera, donde fuera olvidada, ahogada entre antiguos ecos de muerte y descanso. Entiérrenla en un cementerio antiguo, dijo. Preferiblemente entre tumbas donde el tiempo haya borrado los nombres, donde el mundo ya no mire. El cementerio Greenwood era la elección obvia. Uno de los cementerios más antiguos de Brooklyn, con colinas, árboles retorcidos y lápidas cubiertas de musgo. Era el tipo de lugar donde nadie hace preguntas si ve a dos personas con una caja en las manos. Pusimos la caja en el maletero del coche de Tom, que no tenía ni idea de lo que llevaba, y nos marchamos al mediodía, como si la luz del día fuera el único escudo que nos quedaba. Por el camino, Emma recitó en voz baja los versos del encantamiento. Como una plegaria, conducía con las manos temblorosas, tratando de no mirar por el retrovisor. Tenía miedo de ver algo que no debía estar allí. Al llegar al cementerio, caminamos hasta la parte más antigua, donde las lápidas ya no tenían nombre y el suelo estaba cubierto de hojas secas y tierra dura. El lugar indicado por Michael estaba al lado de un mausoleo derruido, entre dos árboles torcidos que se inclinaban, uno hacia el otro como si guardaran un secreto. Empezamos a cavar, las palas cortaban el suelo lentamente, con dificultad, como si la propia tierra se resistiera a aceptar aquello. El sudor corría, y ninguno de nosotros hablaba, solo se oía el sonido de las palas, solo el viento entre las ramas. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, Emma se arrodilló, limpió el borde con las manos y me ayudó a colocar la caja dentro. Por un momento, dudé, ella también. Era como si una parte de nosotros todavía estuviera conectada a eso, como si la entidad, aunque encerrada, intentara recordarnos el miedo. Pero entonces echamos la primera pala de tierra, y luego la segunda, y la tercera, hasta que la caja desapareció por completo bajo la tierra oscura, y el agujero dejó de ser un espacio abierto, y volvió a ser suelo. Hicimos una marca sencilla, 3 piedras apiladas, una cruz de ramas atada con cuerda. Michael había dicho que lo más importante era el lugar, no el símbolo. La energía de la tierra se encargaría del resto. Volvimos al coche en silencio, el viento parecía menos frío, el cielo seguía despejado. Pero lo más extraño era que, por primera vez desde la mudanza, no sentíamos ningún peso sobre los hombros. El aire dentro del coche era ligero, las manos ya no temblaban. Emma apoyó la cabeza en el asiento, cerró los ojos y suspiró, como si devolviera el miedo al mundo del que había venido. Y yo, mientras conducía de vuelta, supe con toda certeza, fuera lo que fuera aquello, ahora estaba lejos, pero, por si acaso, cuando llegamos a casa, el papel con las reglas seguía en la nevera. Y esa noche no se apagó ninguna luz. Esa noche, por primera vez desde que nos mudamos, la casa parecía nuestra, no como un lugar prestado, ni como un campo de batalla, ni como una trampa a punto de estallar. Simplemente nuestra lacaya enterrada, la entidad lejos, y el silencio que antes parecía sofocante, ahora era solo silencio. Un vacío natural, como el que se siente en una tranquila mañana de domingo. Cuando todo el mundo parece respirar despacio, no había golpes en la puerta, ni ruidos procedentes de la cocina, ninguna pantalla se encendió sola, ningún frío repentino atravesó el pasillo, nada. Emma y yo nos quedamos tumbados en el sofá durante un buen rato, mirándonos el uno al otro, sin necesidad de decir nada. La ausencia de miedo era extraña, como un sonido al que te has acostumbrado tanto, que, cuando se detiene, tu cuerpo sigue esperándolo, pero no venía nada más. Era como si la casa hubiera exhalado un largo suspiro junto con nosotros. Aún así, por más que el ambiente estuviera limpio, más ligero, había un nuevo cuidado en nuestros gestos. Cuando cerramos las cortinas, lo hicimos con el mismo respeto, con el que se hace la cama de alguien que acaba de salir. Cuando pasábamos por el pasillo, no apagábamos las luces, aunque no había ningún motivo real para mantenerlas encendidas. Y cuando nos fuimos a dormir, dejamos la puerta del dormitorio abierta como decía la regla, aunque sabíamos, o esperábamos, que tal vez ya no fuera necesario. El papel con las reglas seguía allí, pegado en la nevera, un recordatorio, no porque aún hubiera peligro, sino porque había historia. Cada línea escrita allí le había costado algo a alguien: miedo, noches en vela, cicatrices. Decidimos dejarlo allí, no por precaución sino por respeto. Era un recuerdo, como una fotografía colgada en la pared, solo que hecha de supervivencia. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol, atravesando las rendijas de la cortina e iluminando la sala de una manera casi simbólica. La sala en las ventanas estaba intacta. Los símbolos dibujados en las puertas aún eran visibles, pero nada parecía necesitarlos. El apartamento estaba limpio, vivo,
como si una parte de él hubiera vuelto a respirar. Emma apareció en la cocina poco después, con la expresión tranquila de quien ha soñado algo bueno. Me dio los buenos días, preparó el café y la vida simplemente siguió su curso, pero a pesar de que todo estaba en calma, sabíamos, en lo más profundo de nuestro ser, que aquello no era olvido, era una pausa, un retroceso, quizás un descanso. La entidad estaba contenida, enterrada, quizás dormida, pero los seres así no se borran, solo se posponen. Por eso, cada símbolo permaneció, cada línea de sal se mantuvo, no por miedo irracional, sino por sabiduría, porque, ahora, más que nunca, entendíamos, a lo que nos protege, no es la ausencia del mal, es el cuidado de las pequeñas cosas, es saber cuándo dejar una puerta abierta y cuándo no mirar la pantalla encendida, es respetar las reglas, incluso cuando todo parece tranquilo. Sobre todo cuando todo parece tranquilo, el tiempo pasó. Los días se convirtieron en semanas, y el apartamento, poco a poco, dejó de ser solo un lugar donde sobrevivíamos a lo imposible. Empezó a convertirse en un hogar. La mesa de la cocina empezó a acumular más tazas de café que sal gruesa. Las cortinas, antes cerradas por miedo, ahora se abrían por la mañana para dejar entrar el sol sin culpa. La luz ya no era una barrera contra el miedo, era solo luz, y, por primera vez, pudimos respirar profundamente, sin esperar que algo respirara de vuelta, escondido en las sombras. Emma y yo empezamos a reírnos de cosas tontas otra vez. Veíamos películas enteras sin pausar cada vez que se oía un ruido extraño. Cambiamos los símbolos rayados en la pared por cuadros. Reorganizamos los muebles, pequeñas cosas, pero con un gran peso para quienes habían pasado tanto tiempo andando de puntillas dentro de su propia casa. Era como si estuviéramos recuperando centímetro a centímetro lo que era nuestro por derecho, pero que una presencia silenciosa había tomado sin pedir permiso. Todavía teníamos nuestras manías, mantuvimos las reglas pegadas en la nevera, aunque ya no las necesitábamos de la misma manera. Emma dejó un pequeño cuenco con sal en el alféizar de la ventana, por precaución, y yo, sin discutir, trazaba un nuevo símbolo de protección en la puerta cada vez que la pintura del antiguo empezaba a desaparecer. Pero ahora era diferente, no era miedo, era respeto. Sabíamos lo que había pasado allí dentro, sabíamos lo que había entre aquellas paredes, sabíamos lo que habíamos enterrado, y sabíamos, sobre todo, que nunca se entierra algo así para siempre. Pero a pesar de eso nos quedamos. Podríamos habernos ido, claro, podríamos haber alquilado otro apartamento, empezar de cero en un lugar nuevo, lejos de todo lo que nos recordaba las noches en vela, al niño que no era un niño, a la televisión que mostraba lo que nadie debía ver. Pero no, nos quedamos, porque ese lugar, por muy embrujado que estuviera, también fue donde descubrimos hasta dónde podíamos llegar para protegernos el uno al otro. Fue donde aprendimos que el valor no es la ausencia de miedos a inocentarse, a tomar café en el mismo suelo donde una entidad intentó formarse. Hoy, cuando miro el pasillo, todavía recuerdo el frío, cuando oigo la nevera abrirse con un clic. Todavía me viene a la mente aquella madrugada en la que nunca debería verse. Pero esos pensamientos ya no me paralizan, me recuerdan, me fortalecen, me dicen en sabes cómo enfrentarlo. Y si vuelve estarás preparado. Ahora, este es nuestro hogar, de verdad, no porque el miedo se haya ido, sino porque ya no manda. Y si algún día la oscuridad decide volver, si el niño vuelve a llamar a la puerta o la televisión parpadea sin previo aviso, no pasa nada, porque esta vez somos nosotros quienes elegimos las reglas.